Hola, Shalom. Es una alegría estar con vosotros. Hoy iniciaremos un itinerario en dirección a nuestro interior. Pedimos la gracia de Dios y al Espíritu Santo que nos conduzca, a la Virgen María, que es la esposa del Espíritu, que ella nos acompañe, ella que recorrió este camino antes de todos nosotros y por eso es maestra de la vida interior, esposa del Espíritu. Entonces la invocamos e invocamos al Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos haga ver nuestra vida como Dios la ve, a partir de Él, de su amor, de su misericordia. Es lo esencial de nuestra vida, ese camino del alma en dirección a Dios, que denominamos nuestra vida interior. Vamos para eso, utilizar como base el libro que os enseñaré ahora, Toma en serio tu vida interior. Es un libro de las ediciones Shalom, fue escrito por Emir y habla un poco de ese itinerario del alma para Dios, hablando de la oración a los moldes de Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo, que también es una de las baluartes del carisma Shalom, de la vocación Shalom. Entonces, como base este libro, vamos a reflexionar sobre esa dimensión de la presencia de Dios en nuestra alma y de esa concepción de la vida humana como ese itinerario de regreso a Dios. Nuestro origen es Dios, nuestro fin es Dios. Y toda la vivencia humana, todo lo que el hombre experimenta, se desarrolla teniendo como horizonte, como meta, ese encuentro con Dios, con quien viviremos, que ya debemos preparar aquí. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. Jesús vino, inauguró el reino y en el tiempo se va desarrollando, como en las parábolas que el Evangelio enseña, el grano de mostaza que se transformará en un gran árbol, como la levadura que leveda toda la masa. Eso sucede de una manera concreta en nosotros para que un día, cuando Jesús vuelva, seamos finalmente con Él introducidos en el reino de Dios, que se establecerá definitivamente en nosotros y para nosotros, y viviremos con Dios. Es nuestra meta, es en lo que creemos, es nuestra fe. Entonces recorreremos en 3 encuentros un poquito de esa realidad, pero seguramente necesitarás profundizar de luego, porque claro, no agotaremos todo el tema aquí. Entonces os dejo la indicación de esa lectura y otras que encontrarás disponibles para que profundices ese tema, ¿ok? Entonces en este primer encuentro quiero hacer una introducción de algunos conceptos importantes antes de profundizar, de entrar a esa dimensión de la vida de oración, que es esa relación de amistad e intimidad con Dios. Santa Teresa lo define así. Es importante que ensanchemos nuestra mirada y poder contextualizar y comprender que nos movemos dentro de una historia. Vamos construyendo con Dios una historia que es la historia de nuestra salvación. Estamos en septiembre, el mes de la Biblia, y es interesante cómo la Sagrada Escritura, del Génesis al Apocalipsis, describe el itinerario del alma para Dios. Todo el Antiguo Testamento, el amor de Dios que se fue revelando, educando, enseñando, dio la ley al pueblo, dio la revelación que empieza allí del mismo en quién es, fue preparando el pueblo para acoger en la plenitud de los tiempos el propio Hijo de Dios, Jesús que se encarna en el Nuevo Testamento. Y entonces vemos toda la Sagrada Escritura y toda la palabra de Dios que nos enseña y nos guía
con criterios y nos da criterios y verdades que nos guían en nuestro itinerario personal. Entonces, nuestra vida interior en realidad es una gran tarea que Dios nos dio para que la realicemos en nuestra existencia aquí en la tierra y podamos gozar en plenitud en la bienaventuranza cuando estemos finalmente con Él. Pero vamos preparando nuestro cielo ya aquí. Vamos aprendiendo a relacionarnos con Dios, a conocer a Dios ya aquí, para que en el camino, en ese camino que es nuestra vida, que es nuestra existencia aquí, nos preparemos para el encuentro definitivo de nuestras almas con Dios, donde Él será todo en todos. Entonces es nuestra historia de salvación personal. Y es muy importante porque a veces vivimos tan distraídos de lo que sucede dentro de nosotros y de esta relación fundamental que es la relación con Dios, porque con Él nos relacionaremos eternamente con su gracia, en la bienaventuranza, en el cielo, en la eternidad que Dios tiene preparada. Pero para eso necesitamos dejemos que Él nos prepare aquí en esta tierra, en este tiempo que se llama vida, ese tiempo que se llama hoy. Porque a cada día que respondemos, reconocemos y adherimos a Dios y a su plan de salvación para nosotros, aquí podemos elegir a Dios, aquí podemos ejercitar nuestra fe, nuestra esperanza, crecer en la caridad, para que allí, en nuestra meta, en la bienaventuranza, en la vida santa, beata con Dios, seamos revestidos de toda plenitud. Pero es en esta vida es donde el cielo empieza. Y hay muchos santos que hablan eso. Elizabeth de la Trinidad que dice el cielo en mi alma, descubrí el cielo en mi alma. Santa Teresa habla de la habitación de la Trinidad. La Iglesia enseña eso, que con el bautismo la Iglesia, el Espíritu, la Trinidad habita en nosotros. Y Santa Teresa desarrolla toda su doctrina, la imagen del castillo interior, definiendo el alma como ese gran castillo con varias moradas, y con esa habitación del centro donde Dios habita. Dios habita en el centro del alma y el alma es constantemente invitada, solicitada por Dios y por su gracia para entrar en sí misma y descubrir la presencia de Dios allí y vivir a partir de esa presencia. Entonces eso es el fondo de nuestra existencia. Y este libro que os dije, toma en serio tu vida espiritual, tiene un tema muy sugestivo. ¿Y cómo hacemos si a veces no nos damos cuenta de que hay una vida dentro de nosotros? No nos damos cuenta por una parte, porque muchos de nosotros ya se han dado cuenta de que existe una actividad constante dentro de nosotros. Experimentamos muchos cansancios en consecuencia de esta vida interior, los dolores de cabeza que aparecen porque lidiamos con cosas dentro de nosotros que no conocemos bien, no nos sabemos lidiar bien. Entonces podemos por la propia experiencia humana percibir que hay algo en nosotros además de nuestro cuerpo, que hay realidades en nosotros que no aparecen en nuestro cuerpo y que las personas no pueden ver ni reconocer y saber que ellas existen. Pero nosotros sabemos. Esta experiencia humana de percibir las actividades que van más allá de nuestro cuerpo y que independen de nuestros sentidos, ellas enseñan la realidad de que el hombre es mucho más que aquello que se muestra, que aquello que los ojos humanos pueden ver o que el cuerpo es capaz de mostrar a las personas. Son realidades que tocan nuestra alma y en esa unidad de cuerpo y alma, porque el hombre es compuesto de cuerpo y alma, pero en una unidad no podemos dividir el hombre.
analizamos las esferas, pero en una unidad que no podemos romper. Si no, mutilaríamos, reduciríamos mucho lo que es el ser humano. Y hablar de la vida interior es hablar también, es, por lo tanto, hablar del propio hombre. Y es muy importante, antes de que hablemos de la oración, comprender qué tipo de hombre estamos hablando o tocando. Entonces, quiero hablar un poco de esa imagen del hombre que nos trae la antropología. La antropología teológica, aquella que cogemos la definición del ser humano a partir de Dios, de aquello que Dios revela del hombre. Ninguna ciencia sola es capaz de explicar el hombre, y el hombre solo tampoco es capaz de explicarse. No tiene en sí mismo todas las respuestas. Por eso existe en el hombre un deseo de búsqueda. El hombre está siempre queriendo buscar, esta inclinación a buscar, a la búsqueda, porque en el fondo sabe que las respuestas que procura no encontrará en sí mismo. Y ninguna ciencia sola es capaz de contestar a todo, porque existen datos que son revelados y nos fueron revelados por Dios, ya desde nuestra creación. Entonces, reconocer que existe en nosotros la inclinación a la búsqueda a algo que no encontramos en nosotros mismos, por eso somos lanzados a esa búsqueda, a buscar fuera de nosotros. Es el inicio de esa caminata seria, tomando en serio tu interior, tomando en serio tu proceso de regreso a Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en la primera parte del Catecismo, la primera parte que habla de la profesión de fe, en la primera sesión que tiene como título Yo creo, creemos, en el número 27 dice: el deseo de Dios es un sentimiento inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre fue creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre para sí. Y solo en Dios es que el hombre encuentra la verdad y la felicidad que busca sin descanso. Entonces se reconoce el hombre como ese ser que está buscando. Ese es el deseo de Dios. Salimos de Dios, nacimos de Dios. Dios inscribió en nuestro corazón el deseo de Dios. Todo hombre es capaz de Dios. Todo hombre se lanza en esa búsqueda de Dios, aún sin dar ese nombre, aún sin reconocer que en lo fondo busca algo. En lo fondo está buscando a Dios, porque está escrito. Como el hombre no salió de sí, él tiene la vida que le fue dada, solo tiene la vida porque le fue dada. Entonces él va a vivir ese movimiento de búsqueda de su origen, y que en el fondo es la búsqueda de Dios, porque el hombre tiene origen en Dios. El Papa Benedicto XVI, antes de ser elegido Papa, escribió un libro, y en este libro dice una frase que me gusta mucho, porque esa frase resume, habla de aspectos importantes del hombre y de ese movimiento interior que sucede dentro de cada uno de nosotros. La frase dice así: ser hombre es algo que continúa a ser para nosotros una tarea, una invitación a nuestra libertad. Cada uno debe preguntarse qué significa ser hombre y decidir quién o qué quiere ser como hombre. Esa decisión fundamental. Todo hombre puede decidir quién o qué quiere ser como hombre. Y es el ejercicio de nuestra libertad que garantiza esa búsqueda auténtica.
por tantas respuestas que traemos, o que temprano o tarde todos nos depararemos con ellas. Entonces la palabra de Dios revela qué es el hombre. Dios en su palabra revela qué es el hombre. Por eso es importante que nos acerquemos a la Sagrada Escritura, sí, porque allí Dios habla de Él y hablando de Él, Él habla de nosotros. Él se revela y revelándose nos revela, diciendo quién Él es, también nos dice quién somos. Y sabemos que la creación del hombre está escrita en los 2 primeros capítulos del Génesis. La primera narración del capítulo 1 de Génesis es cronológicamente posterior a la segunda. Entonces, el primer capítulo que está en Génesis cronológicamente es posterior al segundo. Pero fueron dispuestos así en la Biblia porque el primer capítulo habla del origen del hombre a partir de su grandeza, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen, como nuestra semejanza, y que ellos dominen sobre los peces, las aves, los animales domésticos, todas las fieras y reptiles sobre la tierra. Está en Génesis capítulo 1, versículo 26. Este capítulo va hablando del hombre formado y sacado de la tierra, pero hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces habla de la grandeza del hombre, la belleza del hombre que es imagen de Dios. El segundo capítulo del Génesis también habla de la creación del hombre, pero a partir de otra perspectiva. Habla de la creación del hombre sacado de la tierra. Entonces el Señor Dios moldeó el hombre con la arcilla del suelo y sopló un aliento de vida y el hombre se volvió un ser viviente. Entonces aquí Génesis deja claro que el hombre no nació por sí mismo, él fue creado, él fue moldeado. Dios sopló en sus narinas el aliento de la vida. Entonces, sin Dios es imposible que el hombre viva. Dios creó y Dios mantiene la existencia. Entonces, después en el capítulo 3 vemos todo el drama del pecado, la caída, toda la deformación del hombre, porque el hombre eligió pecar, ir lejos de Dios, se desligó de Dios, de su origen, se desligó de su origen creyendo que podría existir por sí mismo, solicitando una autonomía que en realidad nunca tendrá por el hecho de ser criatura, una criatura grande, pero una criatura que fue sacada del barro, del suelo y moldeada por Dios. Esa paradoja del hombre que une grandes cosas y cosas muy pequeñas. La grandeza de ser imagen de Dios y la pequeñez de una criatura, de no llevar en sí la propia vida y la existencia. No somos capaces de mantenernos vivos, no somos capaces de mantener nuestra existencia, porque eso le toca a Dios. Entonces el pecado marca una ruptura. Y entonces toda la consecuencia del pecado, la soledad, el dolor, la muerte, y marca ese no del hombre a Dios, y que exige de nosotros ahora una decisión de regreso, de vuelta a nuestro origen. Porque aunque elijamos ir para lejos de Dios, comprendemos que no nos bastamos, porque somos creados para el otro. Y necesitamos decidir regresar a nuestros orígenes para que existamos plenamente, para que nos reencontremos en la originalidad de lo que somos como Dios nos creó. Y es de ese regreso que empieza toda esa aventura de la vida interior. Porque el hombre eligiendo romper la relación con Dios, Dios por su parte se mantuvo fiel y fue en búsqueda del hombre. Entonces empieza una búsqueda de Dios por el hombre
para que sea posible al hombre volver a Dios. Nuestra vida tiene inicio en Dios y nuestra vuelta a Él también tiene inicio, origen en Él, una experiencia verdadera con Dios y que genere en nosotros una experiencia verdadera con nosotros mismos. Allí en ese camino de vida interior, en esa vuelta a Dios, en ese camino de regreso a Dios, empezamos entonces a dialogar con Él y eso solo es posible por la obra de Cristo y nuestra redención, que reparó nuestra falta, que perdonó nuestra culpa, que pagó nuestra deuda y que nos abrió el cielo y nos hizo posible volver a Dios. Nos da la gracia para hacer eso, haciendo posible ese camino de regreso. Empieza otra vez ese camino junto a Dios, donde el hombre vive dentro de sí mismo, en ese gran castillo que es nuestra alma. Y ahí empieza el diálogo con Dios, que Santa Teresa entiende como una auténtica oración. Entonces, os dejo aquí esa introducción con esos conceptos generales. Y en nuestro próximo encuentro tocaremos en ese diálogo nuevo que se inicia entre Dios y el hombre en Jesucristo, que es nuestra vida de oración. Que Dios nos bendiga y hasta la próxima. Shalom.